Perfecto, entonces ya estamos grabando sesión. Voy a compartirles pantalla, que según yo es esta. No es cierto, es esta. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ah, pero la ven rara, ¿verdad? Ah, caray, ¿cómo le hice la otra vez? A ver. Presentar. No, espérate, es que... es que hay otra opción que me deja presentar diferente. No, pues va a tener que ser así. Por eso digo que así. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de, pues sí, un poquito de violencia doméstica y en el libro se abordan diferentes opciones, tanto ya sea como a la hora de empezar a leerlo, pasan un montón de cosas en la vida de nuestra protagonista. Entonces, parte de la reflexión que me gustaría que hiciéramos es hablar un poquito de 3 temas en específicos, que es la violencia doméstica, la vejez y el duelo. Entonces, a pesar de que se escuchan como temas muy diferentes, son temas que están muy relacionados y que van mucho de la mano. Entonces, para comenzar, quiero poder, ya está. Entonces, la violencia doméstica, ¿qué es? Muy aparte de lo que está escrito aquí, que es el resultado del hecho de una persona que se siente con derecho a tener poder y control sobre su pareja o miembros de su familia y de su elección de usar comportamientos abusivos para lograr y mantener ese poder y control. La violencia doméstica también es un patrón de conducta. Como tal, no es que exista un delito de violencia doméstica, es más un término conocido que le damos socialmente porque la violencia doméstica incluye diferentes tipos de violencia. Entonces puede ser maltrato emocional, violencia psicológica, violencia física, también incluye abuso sexual, abuso financiero, y normalmente se produce en familia o en el hogar, entre, vaya, tu pareja o tu cónyuge. Y esto puede ser en personas o parejas con las que viviste antes o con las que vives ahora o con las que te estás separando. Entonces, violencia doméstica engloba muchas cosas, pero justamente nos habla de un patrón de conducta, de cómo todo este conjunto de violencias se vuelve normal vaya, en tu vida. Entonces, tal vez en un principio no sea totalmente visible, pero eventualmente empiezas a notar estos cambios, estos patrones. Entonces, para hablar de violencia doméstica, pues muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para considerar que se ha cometido un acto de violencia doméstica? Entonces, vamos a evitar la parte que dice el director de arte, porque se me olvidó borrarlo, porque no tiene nada que ver, pero ahí les va. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se considere violencia doméstica? Bueno, tiene que haber un rasgo de violencia como tal. Puede ser uno o varios, chicas. Entonces, podemos hablar de que puede presentarse, pues, maltrato psicológico, maltrato verbal, violencia física y demás, ¿no? O sea, ustedes tienen que identificar que hay un acto o un rasgo de violencia, perdón. También tiene que ser habitual, y por habitual no me refiero a que ustedes no normalicen, sino que sea constante. O sea, tiene que ser una cosa o un acto que pasa constantemente durante sus días. Digamos que en la semana pasa 3, 4, 5 veces. Entonces tiene que ser un hecho constante. Debe provenir de un familiar, un
bueno, puede ser en este caso guardián, custodio, pareja, como les mencionaba antes. Lo importante aquí es que debe de existir esta relación es una relación afectiva entre, digámoslo, tu pareja o el familiar, pero pues tiene que haber esta relación entre víctima y agresor. No siempre es preciso que exista una convivencia entre estas dos personas. Y por convivencia me refiero a que todavía vivan bajo el mismo techo, porque muchas veces, vaya, la violencia doméstica a veces se denuncia muchísimo después, ¿no? Entonces, o a lo mejor ya no vives con esa persona, o a lo mejor proactivamente decidiste alejarte de ese familiar, romper con este patrón en tu familia y alejarte de ellos, ya no les hablas, vaya, pones un límite y, y te alejas, entonces ya no es necesario que vivan bajo el mismo techo, sin embargo, sí es importante que en algún momento eh, lo hicieran. Entonces, yo les puse aquí dos preguntas, ¿no? ¿Cómo actuar? Y en qué momento de nuestra existencia social se dio más. Porque la violencia doméstica vino a ser, llegó a oídos mucho hace un par de años, antes no era como que tan conocida, o sea, sabíamos que existía, pero no le poníamos la atención necesaria. Digamos que el mundo le empezó a poner más atención después de que pasó cierto evento. Entonces, el cómo actuar, este es un poco complicado porque pues la violencia doméstica en sí es una experiencia bastante dolorosa, en especial para la persona que lo vive, así como las personas que le quieren a su alrededor. ¿Por qué? Porque pues es algo que muchas veces nos vamos a topar con dos cosas que la sociedad mexicana tiene muy marcada, que es tolerar y que es educar. Y a lo mejor dicen, no tiene tanta relación, pero socialmente se les enseña a las mujeres a tolerar muchísimo abuso. Desde, creo que el más común, o como que el para empezar, es muy común que escuchamos, bueno, respeta a tus mayores. Eh, le debes cierto respeto, cierta autoridad, a lo mejor a la persona, a tu papá, a tu abuelo, a tu madre, dependiendo quién sea la persona que lleve las riendas de la casa, por así decirlo, ¿no? Entonces empezamos a creer que debemos tolerar ciertas cosas, ¿no? A lo mejor papá grita en casa y nosotros estamos como, pues, bueno, lo tengo que tolerar porque es mi padre y le debo respeto y si no lo hago va a haber una consecuencia, ¿no? Entonces, esta idea de tolerar un acto porque hay una consecuencia que te hace sufrir es violencia, pero lo normalizamos tanto que no lo vemos. Y cuando hablo de educar es porque muchas veces también en familia o en círculos sociales se empieza a confundir esta tolerancia con es que así se educa en mi casa o lo vamos a escuchar mucho en generaciones más atrás de nosotros, ¿no? Bueno, pues es que así me educaron a mí, así te voy a educar yo a ti y así debes educar tú a tus hijos, ¿no? Porque es la formación que yo te estoy dando, ¿no? Son los valores que tú vas a aprender, son estos rasgos que son importantes para ti y tienes que aprender a valorarlos. Entonces, eh, la víctima muchas veces no sabe que está pasando por este maltrato porque lo tiene muy normalizado. Entonces, creo que en este grupo estamos mujeres que lamentablemente tuvieron ustedes experiencias en esta área, que es la violencia doméstica, ¿no? Creo que explicárselos está de más, pero pues es parte de, ¿no? Es parte de este tolerar a través de la educación, a través de patrones que tenemos desde chicas. Entonces, es difícil saber cómo actuar realmente porque nos enfrentamos a estos dos puntos. Les voy a explicar un poquito más adelante el cómo se va a actuar, porque va de la mano con, con otro patrón que nos logramos encontrar cuando hablamos de abusos.
de abusos, cualquier tipo de violencia, pues. ¿Y cuándo se dio más? Hace un par de años vivimos lo que fue la pandemia de COVID-19. Entonces, se registraron muchísimos casos de abusos en casa. ¿Por qué? Porque precisamente no podíamos salir, estábamos encerrados. Y bueno, empezamos a hablar de víctimas, pero me gustaría que pudiésemos hacer esta diferencia. Víctima es como le llama el sistema judicial, porque es la persona que sufre este abuso o, sí, o esta situación. Pero pues tenemos también la palabra sobreviviente, que va más encaminado hacia alguien que pasa por una recuperación, es decir, a alguien que vive una situación bastante violenta, pero se encuentra en recuperación. Entonces, me gustaría que empezáramos a referirnos más a sobrevivientes en vez de víctimas. Entonces, el resultado de tanta violencia, déjenme cambiar la plantilla rapidito. Entonces, hablamos de que la pandemia de COVID-19 lo que hizo fue focalizar lo que estaba pasando en las casas, al menos aquí en las casas mexicanas, ¿no? En cómo los índices de diferentes tipos de violencia eran más conocidos porque pasaban dentro del hogar. Entonces, se habló de abuso doméstico, se habló de violencia doméstica, se habló de violencia de género, y no es lo mismo. La violencia de género y la violencia doméstica no es lo mismo, porque, vaya, la de género va totalmente especializada a mujeres y la doméstica se puede dar tanto a mujeres como a hombres, como a niños, como a niñas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dejó la pandemia? Nos dejó el aprendizaje de lo que estaba sucediendo en las casas mexicanas, ¿no? Nos enseña qué es lo que pasa cuando existe violencia doméstica y nos enseña a cómo reaccionar ante ella. Entonces, el resultado de la violencia doméstica para una persona es que atenta contra su salud mental. Evidentemente se empiezan a presentar estos problemas en la salud mental. Hablamos de que existe depresión, se genera un trastorno de estrés postraumático. También se le atribuyen trastornos de la conducta alimenticia, abuso de sustancias. Entonces, hablamos de una diversidad de problemas, tanto de salud física como de salud mental, que si la persona ya presentaba antes alguno de estos síntomas, el que empiece a vivir este tipo de violencia en casa empeora estos síntomas. Entonces, es aún más difícil para esa persona poder enfrentar lo que viene. Ahora, también nos enseña lo que es un plan de seguridad. Entonces, no sé si han visto ustedes la serie de Cosas por limpiar, o me parece que se llama Mate, está en Netflix. Entonces, creo que Cintia ya la vio. Se las voy a recomendar mucho si tienen la oportunidad de verla. Sí, mi mamá también ya la vio porque siempre la recomiendo. Cosas por limpiar nos habla de una mujer que vive una violencia bastante aceptable socialmente. ¿Por qué? Porque su esposo no le pega. Su esposo solamente, pues, le habla mal de vez en cuando, pero nunca le ha pegado, ¿no? Entonces, ella piensa que eso no es violencia, que lo que ella vive es otra cosa, ¿no? Pero no es violencia. Y durante la serie, vemos cómo llega a un punto donde el abuso verbal de su esposo incrementa a un abuso físico. Pasan muchas cosas, ¿no? No les quiero hacer el spoiler, pero pasan muchas cosas en la vida de ella y ella decide salirse de su hogar. Muchas veces las personas que viven violencia doméstica, su única salida es dejar el hogar en donde viven. Y para esto se requiere un plan de acción. Entonces, en la serie lo podemos ver un poco más visual o tangible de alguna manera, porque vemos cómo esta mujer empieza a entender su situación, que está viviendo violencia, que necesita salirse y empiezas
el primer punto de un plan de seguridad es pensar, ¿a dónde puedo acudir si quiero yo salir de aquí? ¿A dónde voy a ir? ¿A quién le voy a pedir ayuda, no? Entonces, el primer paso de un plan de seguridad es justamente conocer qué tipo de espacios hay disponibles, ¿no? En México tenemos los que son las casas o los hospicios para mujeres víctimas de violencia, pero si no puedes localizar uno en tu estado o en tu ciudad, puedes tratar de buscar en tu círculo, en tu red de apoyo, si es que tienes, o en esas personas que vas conociendo durante tu rutina, durante a lo mejor cuando sales por las compras, los maestros de tus hijos. Vaya, lo importante aquí es tener una persona que te pueda auxiliar cuando tú decidas salirte de ese lugar. El segundo paso es cómo voy a escapar, ¿no? O sea, tienes que identificar en qué parte de tu rutina puedes salirte. Y a veces todo este proceso es algo que la persona que va a sobrevivir el abuso lo tiene que pensar. De este lado, si eres red de apoyo, al menos tienes que tener la idea clara de cómo apoyarle, ¿no? En este caso, bueno, sabes que conozco ciertos lugares, ciertos hospicios a donde puedes ir, tal vez te puedes quedar en mi casa unos días, te puedo pagar un hotel, vaya, es ir buscando opciones junto con ella. En el caso de la rutina, ya esto va a ser tarea un poco más de la persona que esté viviendo la situación, porque solo ella sabe cuál es su rutina, cuáles son los momentos que ella puede aprovechar. A lo mejor, se me ocurre, ¿no? Por decir algo, todos los martes saca a pasear a los perros, bueno, ese martes no regresas del paseo de los perros, ¿no? Entonces, buscas un punto específico en tu rutina para poder salir. Y digo en la rutina porque también la otra persona no se tiene que dar cuenta. O sea, tienes que tener un espacio de ventaja en donde no te pueda localizar. También tienes que tener acceso a dinero. Entonces, evidentemente, la persona tiene que llevar un ahorro, tienes que esconder ese dinero, sus documentos oficiales, en especial si sale con niños, ¿no? O sea, no nada más son los documentos personales, sino también son los documentos de los peques y el equipaje. Tiene que haber un pequeño equipaje, no algo muy grande, o sea, es realmente lo necesario. Y al principio les mencionaba, ¿no? La violencia doméstica es muy dolorosa para ambas partes, tanto los familiares como los amigos, como la persona que lo vive, porque muchas veces la persona regresa. O sea, muchas veces ejecutas el plan de seguridad con éxito, pero algo te lleva a regresar otra vez con tu agresor. Entonces, si tienen la oportunidad de ver la serie de Cosas por Limpiar, se las recomiendo mucho, porque justamente engloba diferentes tipos de violencia, pero enmarca realmente eh, lo que pasa cuando decides salirte del abuso, lo que pasa cuando decides regresar, cuando decides volverte a ir, lo difícil que te lo pone la vida en buscar ayuda, instituciones, nuevo trabajo, una manera de valerte por ti misma, porque muchas veces no tienes los recursos. Y me refiero a porque parte de la violencia doméstica es la violencia económica. Entonces, si tú no tienes manera de hacer tu propio dinero, es algo que se te presenta difícil después. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también la serie muestra otros tipos de violencias como es la violencia institucional, la discriminación. eh, y algo que me gusta mucho es que tiene no recuerdo si son uno o varios episodios donde se ve cómo todos estos problemas de salud mental que se acumulan, como la depresión, y el síndrome perdón, el trastorno de estrés postraumático se ven reflejados en la persona, porque hay un capítulo muy en específico donde puedes ver cómo la persona a veces no escucha, no siente que está en esa habitación, vaya, como si se disociara de su propio cuerpo. Entonces, creo que es una serie en la que la pueden aprovechar mucho. Con respecto a violencia doméstica, ¿tienen alguna pregunta? Porque voy a pasar a algo que no es violencia doméstica, pero tiene que ver en parte, pero me gustaría preguntarles si tienen alguna duda o así. No, A ver, no.
Ah, ok, perfecto. Tengo nada más la manita arriba de Silvana, eso sí. Por eso digo que no. Ok, perfecto. Entonces, bueno, para hablar de violencia doméstica, corríjanme si estoy mal, no me acuerdo si ya hablamos del círculo de la violencia, al menos con Carlita o con Silvana, ¿no? Ok, entonces, hay algo que se llama el círculo de la violencia y se los he mencionado en algunas otras ocasiones, seguramente. A veces es difícil comprender por qué regresamos a donde nos maltratan o por qué, ¿no? Entonces, eh, hace un par de años hubo una psicóloga que se llama, no me acuerdo si todavía está viva en realidad, pero es Leonor Walker. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, con esta especialidad en clínica, y ella durante mucho tiempo se dio cuenta de que había un patrón en sus consultantes. Entonces, el patrón era que llegaban muchas mujeres maltratadas. Entonces, ella llamó al círculo de la violencia el síndrome de la mujer maltratada. Y Leonor nos decía que la mujer maltratada es aquella que en su relación o sí, en su relación con su pareja, con su esposo, este, presentaba ciertos rasgos de violencia y aún así decidía quedarse. Entonces, Leonor describió el círculo de la violencia, o bueno, en su teoría del síndrome de la mujer maltratada, describe lo que es el síndrome, el círculo de la violencia, perdón, y nos habla de 3 fases. Yo les puse aquí 4, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero las 3 fases del círculo de la violencia son la luna de miel, la tensión y la agresión. Son esas 3. Ahora, la agresión va compuesta de un acto violento y del arrepentimiento. Entonces, por eso se las quise dividir. Entonces, en realidad puede empezar en cualquier parte porque como que la transición es siempre la misma, pero Leonor nos decía que normalmente empieza en la tensión. Entonces, digamos, que la relación que tú tienes con esta persona, empiezas a sentir esta tensión entre la pareja, ¿no? A lo mejor empieza a haber situaciones donde ya no te sientes cómodo con tu pareja, ¿no? A lo mejor empiezan a haber estos comentarios de, no me gusta cómo te vistes, o hoy amaneciste más de malas, ya no me pones tanta atención. Vaya, empiezan a haber ciertas situaciones que empiezan a generar una tensión en su convivencia de pareja. Esta tensión empieza a crecer, o sea, no es una cosa que vaya a pasar. El círculo de la violencia no se da en un día, no se da en una sola acción, es algo que puede llevar a veces semanas, meses, dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque quien lleva las riendas de esta situación es tu pareja. Ahora, en su momento, Leonor describió el círculo de la violencia como algo que solo sucedía entre hombres y mujeres. Pero hoy en día, con, vaya, la diversidad que existe, sabemos que el círculo se puede presentar en mujer con mujer, hombre con hombre, vaya, incluso entre relaciones de amistad con niños. ¿Por qué? Porque el área de tensión es un área gris. Que nos habla justo de todo aquello que nosotros normalizamos en pareja. Entonces, ¿qué normalizamos? Si un día nuestra pareja nos dice, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas estos comentarios porque, no sé, siento que no me valoras, ¿no? Digamos que a lo mejor en palabras no se escucha mal y está bien que tu pareja te diga, pues vaya, yo me estoy pasando con estos comentarios, ¿no? Y tratas tú de trabajarlo y de repente vuelve a suceder y ya se empieza a hacer un patrón, entonces tú empiezas a cambiar tu conducta. Empiezas a ser más cuidadosa, entonces eso que empezó siendo como, no me gusta que me hables de esta forma, escala a no me gusta cómo te expresas,
no me gusta cómo te vistes, y empieza a escalar, ¿no? Y empieza a crecer esta área de tensión por todas estas áreas grises que no sabemos si está bien o está mal, porque a lo mejor tenemos patrones aprendidos, porque a lo mejor normalizamos ciertas cosas, o porque en nuestro mismo círculo de amistades empezamos a decir, no, pues es que mi novio también lo hace y eso es normal. Y empiezas a normalizar por consecuencia de las personas con las que te llevas, ¿no? Entonces, se vuelve un sesgo en tu percepción. Entonces, pasamos de esta área de tensión a un acto violento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento de esa situación donde la otra persona va a explotar. Y cuando explota puede ser en un abuso verbal, en un golpe, puede ser, vaya, el tipo de violencia que tú quieras, elígela. Eh, Empieza con un acto violento, ¿no? Entonces, como yo les mencionaba en un principio, ¿no? La violencia se puede dar tanto física como psicológica, como sexual. Y hay algo que me gustaría traer del libro, y creo que hay una parte donde la protagonista menciona, ¿no? Creo que hace referencia a veces por sobrevivir tienes que aguantar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no es tanto porque tengas miedo de irte de ahí, no es tanto porque no sepas que está mal, sino porque tú sabes que la agresión que viene no es algo que puedas combatir. Entonces, supongamos que el área de tensión es en base a violencia emocional, ¿no? Tu pareja te empieza a minimizar, te empieza a faltar al respeto, esas peleas donde no tenían discusiones, perdón, esas peleas donde no había palabras altisonantes, ahora ya te dice pendejo, ya te dice estúpida, ya te dice, vaya, mil cosas, y tú lo empiezas a permitir porque a lo mejor te da miedo que escale a un golpe. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega ese momento, llega ese acto violento, y a lo mejor, por poner al ejemplo, ¿no? Te da una cachetada o te empuja y tú te caes, eso es un acto violento. Ya puede ser así de sutil, como bien puede ser una golpiza, como bien te puede obligar a tener relaciones, vaya. No me gusta como que decir que un tipo de violencia es más permisiva que otra, pero conocemos el violentómetro. Entonces, digamos que puede estar en cualquier espectro del violentómetro el acto violento. Y una vez que sucede, viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con la víctima, tiene todo que ver con el agresor. ¿Por qué? Porque él se va a arrepentir de alguna manera y va a empezar estos actos de servicio contigo. Te va a empezar a decir, es cosa de una ocasión, no vuelve a pasar, o empieza a justificarse, pero haciéndote sentir culpable. Es que tú me sacas de mis casillas, no puedes ver que si ya estoy enojado, no me dejas en paz, esto es tu culpa, yo reacciono porque tú haces estas cosas, ¿no? Entonces, su reacción te la empieza a cargar a ti. ¿Por qué? Porque en la mente de él es, yo estoy reaccionando a algo que ella está haciendo. Entonces, empieza a construir esta idea de, me siento mal por lo que hice, pero tú me hiciste hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando pasamos a este arrepentimiento, se empieza a construir lo que es la luna de miel. ¿Por qué? Porque la luna de miel es la consumación de este arrepentimiento convertido en actos de servicio. Empieza esa persona que te agredió, empieza a hacer todo lo que tiene en sus manos para que la relación vuelva a funcionar, para que la relación se mantenga firme. Él o ella trataría de, pues, convencerte, trata de mantener las cosas en calma, ¿no? ¿Sabes? Vuelve a regresar a esta persona que tú querías y empieza a bajar para que a ti se te empiece a olvidar, ¿no? Muchas veces dicen, no, bueno, te compra flores porque seguramente te hizo algo. O sea, la idea del constructo del círculo de la violencia la tenemos, solo que no conocemos todas sus fases y a veces no sabemos identificar cuándo irnos o no. Entonces, una vez que pasa la luna de miel y que ya otra vez entras en confianza con esta persona, lo que sucede es
que volvemos a regresar a esta área gris que es el área de tensión. ¿Por qué? Porque va a haber una situación que lo vuelva a llevar a enojarse contigo y vamos a empezar otra vez a crear la tensión y vamos a iniciar el círculo otra vez. Entonces, lo que la psicóloga Leonor decía es, para saber que estás dentro del círculo de la violencia, debes de pasar al menos 2 veces por el círculo. O sea, te tienes que quedar ahí 2 veces para que sea considerado como que estás viviendo un círculo de la violencia. En alguna ocasión yo les comenté, la mujer que se va al primer golpe, se lo aplaudo un montón. ¿Por qué? Porque muchas veces el nivel de manipulación de la otra persona es tan alto que una no se da cuenta. Entonces, les voy a poner, creo que les comenté este ejemplo en la sesión pasada, ¿no? Va a salir la película que justamente se llama Romper el Círculo, que está basado en una novela de, ay, se me fue el nombre de la escritora, algo Hoover. Entonces, gracias, Colleen Hoover. Entonces, se supone que la historia nos habla de una chica que vive en violencia, o sea, que creció en una familia donde el círculo de la violencia siempre estuvo súper presente. El señor golpeaba a la señora, también la golpeaba a ella y vaya, la señora nunca lo dejó, nunca, nunca, nunca lo dejó. Entonces la chica decía, no, a mí no me va a llegar a pasar esto. Y creo que parte de lo que me encanta de ese libro es cómo puedes ver perfectamente el primer círculo que ella vive. ¿Por qué? Porque ella está, empieza a salir con un médico, muy exitoso, muy rico, muy guapo, muy todo lo que ustedes quieran. Y ella es una mujer emprendedora, pone su florería, está empezando a ganar su propio dinero, a mantenerse ella misma, o sea, ¿sabes? Está encontrando su independencia. ¿Por qué? Porque vivió muchos años atada a su mamá y cuando decide salirse que hace su mamá, pues es justamente para poder vivir en libertad de alguna manera. Entonces conoce a este chico, empiezan a salir todo súper bien. ¿Qué pasa? En este primer círculo que ella vive, el área de la fase de tensión no tarda mucho tiempo, pero sí podemos ver rasgos, porque durante la historia sí te describe que este chico es de repente muy reactivo ante ciertas situaciones. También te dice que de repente el temperamento le cambia bastante, que es duro con ciertas personas. Entonces, la protagonista se empieza a sentir especial de alguna manera. ¿Por qué? Porque a ella la trata diferente, porque a ella la consiente de ciertas maneras y porque tenemos la idea de que si nuestra pareja nos trata bien a nosotros, está bien, cuando la realidad es que tu pareja debe no nada más de tratarte bien a ti, debe de tratar bien a todos los que la rodean. Entonces, digamos que fueron como que las alertas que estuvieron ahí presentes antes de que se diera la situación de tensión. Eh, Empezaron a tomar, o sea, fue una cita, empezaron a tomar, este, estaban cocinando, sacan las cosas del horno, a él se le cae, pues se quema al sacarlo, se quema las manos, suelta lo que tenía ahí, ella se empieza a reír, a él no le hace tanta gracia y le suelta un golpe. Entonces ella empieza, o sea, tú empiezas a leer la experiencia de ella y cómo se va dando cuenta de que su diálogo interno es, ¿qué está pasando? O sea, yo estaba riéndome al lado de él y ahorita estoy acá en la pared, le duele la cara porque se da cuenta de que le dio un golpe, él se le acerca y es en automático el arrepentimiento, ¿no? No es una situación que se salió de control, estoy tomado, no me hizo gracia, estoy reaccionando ante esto, va a ser una situación, es un hecho aislado básicamente, ¿no? Le promete 1000 cosas, ella le trata de poner un ultimátum, ¿no? Oye, si esto vuelve a pasar, yo me voy. Pasa. Vuelven a estar bien. Pero ¿qué pasa después? Empieza ella a sentir estos comentarios de él, de no me gusta cómo haces estas cosas, no me gusta que te quedes sola en estos lugares, a dónde estás, a dónde vas, con quién. Vaya, empieza a controlar un poco más su vida y vuelven a caer otra vez en este círculo. Vuelve a la tensión, la agresión, la luna de miel y se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces,
Esto es lo que es el círculo de la violencia. Entonces, muchas veces el nivel de manipulación de la otra persona, ya sea tu pareja o el familiar con el que vivas o con quien estés pasando esta situación, es lo que no te va a permitir poder salir de ahí. Sin embargo, como lo vimos antes, no es que la persona que vive violencia no sepa que no puede salir, sino más bien todavía no encuentra ese valor, todavía no encuentra cómo. Entonces, el plan de escape del que hablábamos antes viene a ser importante en estas situaciones, porque a lo mejor sí, la persona que está viviendo esa violencia va a tener que soportar, vaya, bastantes situaciones similares hasta que pueda salir de ese círculo. Entonces, por eso yo les decía, la persona que se va al primer golpe, híjole, se lo aplaudo un montón porque se está librando de una situación bastante fuerte. Sin embargo, la que se queda y trata de salir eventualmente también es una cosa que es sumamente dolorosa de ver. Me imagino que ha de ser terriblemente experimentarlo, pero lo que juega un papel importante aquí es justamente lo que llegamos a normalizar. Entonces, yo les dejé una tarea que fue justamente ver qué, cómo eran ustedes antes de tener pareja y cómo han cambiado a través de esa relación. Puede que ya no estés con esa persona, puede que todavía sigas con esa persona, puede que a lo mejor esa persona fuera de otro momento en tu vida, ¿no? Porque sé que tenemos personitas que, pues estuvieron casadas y ahorita ya están con otra persona. Entonces, la idea de que ustedes hicieran esta reflexión es justamente para que se dieran cuenta qué cambió. Y la reflexión va más encaminada a, ¿cambiaron ustedes porque ustedes querían o porque la situación lo ameritaba o porque en su momento pensaron que era lo mejor para la relación o empezaron a verse como un somos nosotros en vez de un soy yo y es él y luego lo que estamos haciendo? Y luego quienes son mamás cambian su personalidad porque ahora son mamás, porque ahora tienen esta responsabilidad o todavía se acuerdan que son mujeres antes, ¿no? Entonces, sé que vamos a explorar esta tarea a raíz en la reunión final del libro, pero ¿alguien pudo notar algún rasgo en esta reflexión que hicieron que ustedes crean que cambiaron por miedo en vez de por voluntad propia? Ustedes me dicen, pueden levantar la manita, pueden abrir su micrófono sin problema. A ver, tengo la manita arriba de Silvana, adelante. Pero no te escuchamos. No, no. No, ¿nos tendrás en silencio? O sea, ¿tendrás el volumen abajito? No, ya rompiste el teléfono, ya viste, Silvana. ¿No? A lo mejor el volumen de tu dispositivo. A ver. Bueno, en lo que Silvana resuelve su tema de audio, ¿a alguien le gustaría compartir algo? A ver, Anita, adelante. Le voy a dar la palabra a Ana Silvana, entonces, para ver primero. Adelante. Pero estás en silencio. Creo que soy la mayor de todas ustedes y pues sí traigo algo de camino recorrido, ¿no? En el caso mío, el, el haber cambiado, sí tuve que cambiar en unas partes por, por mis hijos y en otras partes, pues ya muy al final por mí misma, ¿no? Tuve que salir de muchos círculos para no quedarme y para poder hacer lo que yo quería. Este, pero en realidad el estar en el círculo de la violencia
y todo eso, pues sí, es bastante fuerte, porque sí lo estuve en todas las etapas de mi vida, sí estuve en círculos de violencia en donde no se da uno cuenta, ¿no? Y cuesta trabajo salir. Entonces, cuando uno está ahí, uno se minimiza, pierdes, pues tus sueños. En el caso mío, yo dejé de lado mis sueños, lo que yo quería hacer antes, siendo soltera, ¿no? Me casé y tuve que abandonar esa violencia que tenía yo no violencia física, pero era más como emocional, porque violencia física no hubo violencia emocional. Ujú. Este, y pues empezar, retomar mi vida, aún así, a pesar de mi edad, sí me cuesta todavía mucho ciertas cosas, ¿no? Porque ya traemos el patrón de los que nos educan cuando somos jóvenes. Y en el caso mío, pues yo traté de romper el patrón con mis hijos, o sea, con mi hija y con mi hijo, este, pues esperando que sí se haya roto, aunque sea un poquito, se Ujú. haya desviado, ¿no? Este, pero pues sí. ¿Cuál era tu pregunta también? Viendo atrás esta situación que viviste, mami, eh, ¿la has aplicado en tus futuras relaciones? Como en tratar de... ¿Qué cambió en ti a nivel personal? Es decir, ¿cuidas más ahora a la persona que eres con respecto a lo que viviste antes? Híjola, pues yo creo que inconscientemente, inconscientemente sí la cuidé en cuanto a las relaciones, ¿no? Porque la verdad tuve un papá que me inculcó tres palabras o tres frases que me decía. Puedes aguantar en una relación pobreza, puedes aguantar, pues a lo mejor que te dejes comer o inconscientemente mi papá trataba de que no aceptara yo a un hombre que me maltratara, que me golpeara, que podría yo soportarlo, pues a lo mejor que no fuera a trabajar, pero que no me pegara, ¿no? Que no me pegara, que no me engañara y que no, y que creyera siempre en mí. Entonces esas tres cosas siempre las traje así como que muy presentes en todas mis relaciones y yo creo que por eso no permitía yo que la violencia física llegara. Traté de cuidar, o más bien he tratado de cuidar en esta última relación que tengo, este, pues de cambiar un poquito, porque sí, mi carácter o el temperamento, yo ya lo traigo así como que muy explosivo, pero sí he cambiado un poco y trato de cuidar a mi pareja también, de darle su espacio, de no gritarle tanto, pero yo creo que sí me he cuidado un poco más, sí me descuido mucho en cuanto a la salud, a lo mejor, pero en otros aspectos creo que sí me he cuidado un poco más, ahora sí que desde el inicio de las relaciones que he tenido a la fecha. Sí, ahora con esto que, gracias mami, con esto que Ana menciona, quiero rescatar algo bien importante, porque si bien sí, ella es la más grande de todas aquí, la brecha generacional es importante, porque como bien ella decía, ¿no? Para mi papá, lo importante era que mi pareja no me pegara, y por eso yo no se lo permití, ¿no? Y me consta que mi mamá nunca se dejó, pero conforme pasan los años y lo pones en perspectiva, dices, bueno, sí soporté algunas otras cosas y esta línea de tiempo que vivimos, este aprendizaje que vamos creando, justamente nos sirve en nuestro presente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que ella ahora efectivamente no trata de cuidar un poquito más lo que es su carácter, porque muchas veces tenemos la idea de que el así soy y así me aguantas es lo correcto y no es así, ¿no? Yo he escuchado mucho este diálogo y creo que lo más reciente que lo escuché fue ahora en mi trabajo. Me acuerdo que se acerca
una amiga y me dice, oye, yo soy muy directa y a veces no digo las cosas de buena manera, pero es porque no las sé decir diferentes y así soy yo, ¿no? Y en mi mente fue como es que no quieres trabajarlo, pero no me meto, porque vaya, no es algo que influye directamente en mí y que yo sé que tengo las herramientas para ponerles los límites necesarios si yo lo necesito, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a escuchar que no hay la necesidad de cambiar nuestra personalidad y en que está bien hacer daño solo porque puedes. Entonces, muchas veces le hablamos mal a otra persona o le respondemos mal a la otra persona porque podemos, pero son pocas las personas que se detienen y dicen, a ver, no, no debería yo hablarle así. O sea, el hecho a lo mejor de que te pase es una experiencia de vida en la que tú puedes trabajar después, ¿no? Entonces, reconocer que tienes estas áreas de oportunidad y que las puedes ir trabajando en lo que resta de tu vida, pues es algo que se aplaude mucho. Y justamente estas experiencias te ayudan a ir rompiendo el círculo en generaciones futuras y aplicarlo todavía en lo que te queda de vida. Entonces, muchas gracias por compartirnos esa experiencia, mami. Ahora sí, Silvana, vamos a checar si tu audio funciona. No, ¿quieres entrar y volver a salir? Digo, ¿quieres salir y volver a entrar? Mi dislexia. De mientras, en lo que entra otra vez Silvana, Sin o Carlita, ¿les gustaría compartir algo? A ver, Silvana, habla. No manches, no te escuchas. Si no, escríbelo y te leo. O mándanos un audio, aquí tengo el celular. No. A veces pasa, problemas técnicos. No, y creo que de aquí yo tampoco puedo cambiar como que configuración o así. Si lo en la reunión. Bueno, también. Igual si quieres dejar un comentario lo puedo leer o si quieres mandar un audio también aquí traigo el teléfono. Vale. Ahora, bueno, no sé si Sin o Carlita quieran comentar algo. A ver, Carlita. Pues, o sea, yo la verdad creo que sí, conforme a la pregunta que hiciste, la primera de si hay cambios, o sea, yo creo que sí, y cambias, o sea, que es inevitable no cambiar y que cambias por todo, por ti, por tu pareja, por tus hijos, por miedo, o sea, yo siento que es inevitable, no cambiar, y ya pues en la reunión vemos profundamente. Abordamos la tarea profundamente. Perfecto. Sin, ¿te gustaría compartir algo antes de que pasemos al otro tema? Creo que lo que dice Carla es correcto. Igual cuando estaba haciendo como la reflexión, me di cuenta que igual cambio cuando estoy soltera que cuando estoy con una pareja. Entonces es como muy interesante los cambios, pero igual siento que es porque me enfoco más en como en la relación y en la vida de pareja que en mí como persona, como mujer. Entonces, fue una reflexión muy interesante. Y pues ya, hablamos más después. Perfecto. Sí, como les decía, para mí lo importante de esta tarea es no que se sientan mal por las cosas que pasaron, porque creo que como mujeres nos toca vivir diferentes experiencias de violencia y nos toca aprender a salir de ellas, ¿no? Es algo inevitable. Y cuando vamos creciendo, pues se nota mucho. Ahorita vamos a entrar al tema de la vejez, pero antes de llegar ahí, me gustaría comentarles mi perspectiva de la juventud. ¿Por qué? Porque tenemos muy estigmatizada la vejez y tenemos muy perdonada la juventud, ¿no? Es muchísimo más común perdonar un error de un joven porque es un joven, porque no sabe, porque no tiene los recursos, a perdonárselo a alguien mayor.
Entonces, el hecho de que ustedes hicieran esta reflexión es, sí, claro, que ustedes puedan identificar qué tanto cambian dependiendo si están en una relación o no, pero también cómo esa historia que vivieron antes de sus 30, 40, 50 o más, son historias que les han enseñado y las han hecho crecer, ¿no? Seguramente cambiaron un montón, mejoraron un montón su calidad de persona, aumentó un montón en base a estas situaciones que han vivido. Seguramente la regaron, seguramente se atoraron, pero lo importante es que aprendieron de la situación, ¿no? Entonces, para mí siento que lo más importante de la reflexión es que ustedes puedan visualizar que cuando fueron jóvenes, pues no tenían estos conceptos tan, digamos, visibles, porque o no se hablaba de ellos o era muy normal, y hasta que no te pasa, no entiendes que hay algo mal o que a lo mejor no está bien, y te empiezas a perder un poquito y te empiezas a olvidar de ti. Entonces, les voy a dejar una segunda tarea para la reunión final. Entonces, lo que les voy a pedir es que describan la mujer que son, o sea, la mujer que son ahora en su presente, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te gusta vestirte? ¿Cómo te gusta que te hablen? Sin meter hijos, sin meter familia, sin meter parejas. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos de ustedes como personas. Si algo que vemos identificado en el libro de Piedad Bonet es justamente cómo la protagonista deja de ser ella para convertirse en las necesidades de su esposo, para convertirse en las necesidades de sus hijos, en las necesidades de todos los demás, menos las de ella. Entonces, primero vamos a identificar qué personas son, qué clase de mujer son ahora, qué tipo de mujer son ahora y qué rasgos les gustaría mantener, porque algo que mencionó Cintia es bien importante. La relación de pareja es de dos, ¿no? Entonces es algo que ustedes van construyendo juntos, pero no me gustaría que pierdan la perspectiva de entrar en una área de tensión, porque yo espero que ustedes estén con personas maravillosas, que sean hombres que las valoren, que las cuiden, que las procuren, pero si llega a haber un momento de tensión en su pareja, que sepan abordarlo de la mejor manera, ¿no? Con el diálogo, tratar de buscar otras opciones, no tener resentimientos de por medio y siempre respetar la persona que son y sus valores, porque mientras más firme y sólido tengan eso, es más fácil para ustedes crear límites, crear nuevos acuerdos y soltar un poquito esta tensión de pues voy a ceder o regresar a normalizar ciertos actos, ¿no? Él lo mencionaba mi mamá hace rato, ¿no? Voy a tolerar ciertas acciones. Entonces, vamos a ir tratando de romper un poquito nuestros patrones que estamos creando nosotras mismas en este momento. Ahora, les quiero hablar de la vejez, porque pues evidentemente el libro habla justamente de una mujer mayor, ni siquiera una mujer que no se realizó, porque la protagonista fue una mujer muy exitosa en su carrera. Entonces, vamos a hablar de tres cosas muy importantes, qué es envejecer, por qué da miedo y el envejecimiento saludable. No sé si alguien había escuchado ya ese término antes. No, yo tampoco, hasta investigando lo aprendí. Entonces, fíjate que pensé que Silvana sí, o Carlita, porque más que ser un término social es como una propuesta médica. Entonces, ¿qué es envejecer? Como tal, pero somos pediatras, es verdad. Benjamin Button, perdón. Bueno, sabemos que es envejecer físicamente. Vaya, vas avanzando en esta ruta que llamamos vida y van pasando los años y con los años empiezan a haber ciertas situaciones físicas, ¿no? Vista cansada, las arrugas, el cambio de color en el cabello,
algunas situaciones mentales, algunas situaciones físicas. Vaya, nuestro cuerpo va creciendo conforme nosotros lo hacemos. Y eso es envejecer, el paso de los años en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay un concepto social de el envejecimiento. Y esta es más que nada una construcción social que en rasgos muy bonitos es que comprende las últimas décadas de la vida de un ser humano que culmina en la muerte. Socialmente eso es envejecer, ¿no? Son las últimas etapas de tu vida que eventualmente van a terminar en la muerte. Entonces, tenemos la idea de que envejecer es malo, que no está bien, que es como una enfermedad. Tratamos el envejecimiento como una enfermedad que se tiene que curar, porque existen un montón de cremas antiedad, un montón de cremas antiarrugas, los tintes de cabello. Socialmente está mejor aceptado que un hombre se haga mayor a que una mujer se haga mayor. Entonces, la idea de la eterna juventud es algo que existe socialmente y que tuvo su boom cuando tuvimos se le llama educación, es un cambio social educativo, porque empezamos a tener acceso al Internet y el Internet nos trajo lo que pasa en otros países y las ideologías de otros lugares llegaron hasta acá y nuestras propias ideologías se mudan a otros lugares. Entonces, empezamos a aprender o empezamos a generar un constructo de que la juventud es algo positivo y que envejecer es algo negativo. Entonces, socialmente, todavía hasta la década pasada, envejecer era malo. Y envejecer tenía que ver con ciertas cosas que tú tenías que tener, ¿no? Empezando por tu apariencia, ¿no? Las personas mayores o los adultos mayores, como se les dice, pues se tenía la idea de que son personas muy lentas, de que, vaya, está esta idea de el olor a viejito, que creo que todos los hemos escuchado, o olido tal vez, ¿no? También se deben de vestir de cierta forma, o como no es aceptable que una señora de 80 años use minifalda, y empezamos a hacer todas estas ideas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque son constructos de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad, ¿no? La normativa social que existe o que nos rige dependiendo de la sociedad, porque este concepto va a cambiar tanto si eres mexicano, como a lo mejor si eres coreano, como si eres alemán, ¿no? Entonces, la idea de una persona vieja es diferente dependiendo en dónde vivas, en el contexto social en que te muevas, e incluso en tu núcleo social, tu núcleo pequeño. Entonces, ¿qué ha pasado en esta década de la vida? Que se empieza a crear el término envejecimiento saludable o envejecimiento activo. Y este tipo de envejecimiento es un modelo. Socialmente, hay sociólogos que han investigado diferentes tipos de envejecimiento y se cree que el activo y saludable es la mejor forma de envejecer. ¿Por qué? Porque nos habla de la calidad de vida de la persona. Entonces, el envejecimiento saludable como tal es tener mejores condiciones físicas, mentales y sociales. Nos movemos en 3 esferas, ¿no? Lo social, lo mental y lo físico. Entonces nos habla de este sector de la sociedad que cuenta con un apoyo y que cuenta con un balance psicoemocional. Entonces, la idea de envejecer cambió al constructo de cuando sea mayor o cuando tenga, no sé, 70, 80, 90 años, voy a tener una casa, voy a estar mental, o sea, mi salud emocional tiene que estar al 100,
voy a tener todavía actividades que hacer, es decir, todavía voy a ser partícipe de la sociedad, ¿no? Voy a lo mejor los desayunos con las amigas, tener una actividad, ir a tejer, a dibujar, cerámica, ir a bailar. Entonces, te mantienes activo en la sociedad, porque la idea de envejecer saludable es justamente eso, ser un ciudadano funcional, básicamente, que todavía es visto en actividades sociales, que es una persona que cuenta con sabiduría, con paciencia, y se le empiezan a poner todas estas ideas a este envejecimiento saludable, que justo la idea es mantener estos tres conceptos estables y tener un compromiso con lo que continúa en tu vida. O sea, no es solamente tener esta calidad en tu vejez, sino tener el compromiso de seguir viviendo en ese ritmo y en ese estilo hasta el último de tus días. Eso es el envejecimiento saludable. Ahora, ¿por qué da miedo? No el envejecimiento saludable, sino el envejecer. Es por todo lo que les mencionaba antes, ¿no? Todos los constructos sociales que se empiezan a hacer, la idea del siempre joven, el marketing que existe en las cremas, en las cirugías, el colágeno, el ácido hialurónico y todas estas cosas que empezamos a escuchar. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. Digo, todas estamos envejeciendo y de alguna manera al ser mujeres nos pesa un poquito más el todavía me veo joven o no se me notan las arrugas. Entonces, básicamente, para la sociedad o el constructo que tenemos en nuestra sociedad del envejecimiento va muy aunado a un cambio de actitud más que a una solución a envejecer. Porque cambiamos la idea de está mal, voy a cuidarme para no envejecer, a aceptar que estás envejeciendo y tomarlo de la mejor manera. Entonces, envejecer en el nuevo constructo del envejecimiento saludable, digamos que es el que no da miedo. Y personalmente, después de haber investigado sobre este tipo de envejecimiento, yo creo que es el más saludable en el aspecto de, es el que cuida la persona que eres, la que fuiste y la que todavía vas a ser. Entonces, me gustaría hablar de todos estos productos que consumimos para no envejecer y tratar de cambiar la mentalidad a un me estoy cuidando, ¿no? Porque no sé si ustedes hacen algo para cuidarse y no me refiero a hacer ejercicio y a comer bien, porque eso lo deberían de hacer por default. Comer bien y a lo mejor sus 30 minutos caminando a algún lugar, ¿no? Me refiero a si tienen rutinas y hábitos saludables para su calidad de vida, porque envejecer saludable es cuidar tu calidad de vida al final del día. Y algo que vemos en la historia del libro también es justamente cómo pues la protagonista de repente pues se descuida, deja de atenderse a ella misma por atender a los demás. Entonces, el cuidarse es entender que tu calidad de vida va a mejorar. Por ejemplo, digo, yo ya lo dejé de hacer porque ya no voy al gimnasio, pero yo solía ir y era parte de mi rutina, ¿no? Y dentro de las cosas que yo hago para cuidarme es, pues, tomar agua, que es mi mínimo esfuerzo porque nunca logro los 2 litros al día, pero trato de al menos hacer 1,5, o a veces me engaño yo misma y digo, bueno, con 3 vasitos ya la hice, pero trato de trato de mantenerme hidratada. Trato de todos los días lavar mi cara, es como mi ritual en las mañanas y en las noches. Y no importa si salí de noche, si me fui de peda o si llegué muy tarde a mi casa y son las 3 de la mañana y yo voy llegando, yo no me voy a dormir sin desmaquillarme o sin lavarme mi carita. Entonces, sí tengo cremas que no son para el envejecimiento. En mi caso, son para que no me salgan granitos, para que no me salgan manchas, porque mi apariencia física afecta mi salud o mi estado mental. Entonces,
me gustaría que ustedes pudiesen identificar qué cosas pueden hacer por ustedes mismas, no para cuidar su envejecimiento, sino para que estas cosas que están haciendo sean, les reafirmen su autoestima con ustedes. Y esto va a hacer como el puente para que ustedes puedan llegar a un envejecimiento saludable. Porque no es como que llegues a los 50 o 60 y digas, ok, ya estoy viejo, ya necesito empezar a cuidarme. No, quiero que empiecen a hacer estos cambios en sus días, no por miedo a envejecer, sino para cuidar la calidad de vida que tienen cuando sean mayores. No es solo hablar de ya tienes dónde te van a enterrar, ya sabes tu testamento, ya sabes cómo quieres, si te van a incinerar, a enterrar en el panteón. No es solo eso. O sea, esas son cosas que ustedes deberían de estar pensando, porque morirse es caro, pero para cuidar el pre, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar mi calidad de vida, no? Porque yo, Angie, ahora que tengo mi rutina de la carita, yo pude notar el cambio en mi propia actitud, ¿no? Cuando no lo hacía en mis 20. Y esto es algo que mi mamá está aquí presente, ¿no? Ella es la que me compraba las 20,000 cremas, ¿no? Y me decía, cuídate la cara. Y a lo mejor no me lo decía con la idea de para que no te hagas viejita, ¿no? A lo mejor era como de que necesitas cuidarte, ¿no? O tener hábitos, ¿no? Y yo no lo entendía cuando era más joven, pero llegué a mis 28 y dije, ok, me voy a empezar a cuidar porque ya me afecta que me salgan granos a los 28 años, porque me siguen saliendo, ¿no? O me sigo hinchando un montón y no sé qué está pasando, tal vez deba de cambiar mi dieta. Entonces, quiero que empiecen a implementar hábitos saludables en sus rutinas para empezar a cuidar este envejecimiento a largo plazo, ¿no? Es en su calidad de vida. Ahora bien, ¿tienen alguna duda con respecto a el tema de envejecer y los hábitos saludables? ¿No? Bueno. No. Okidoki. Entonces, estamos llegando a la última parte de nuestro tema, que es el duelo y sus fases. Quienes nos acompañaron en la lectura del libro pasado en el otro club, saben cuáles son las fases del duelo porque lo mencionan en el libro. Sin embargo, me gustaría que vean la relación entre los temas. Empezamos hablando de la violencia doméstica. Y para entender la violencia doméstica tuvimos que entender cómo funciona el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, como bien lo aprendimos hoy, es esta parte de la convivencia donde normalizamos ciertas cosas, empezamos a permitir, existen actos violentos que llevan a un arrepentimiento y si el arrepentimiento funciona con nosotras en este caso, se permite la etapa de luna de miel, donde empiezan a compensar todo lo hecho y volvemos a empezar, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese círculo de la violencia? Hay una pérdida, porque te empiezas a desconocer. Y cuando hablamos de la vejez, hablamos también de lo que se permite y no se permite, ¿no? Es más común permitir ciertos errores en alguien joven que en alguien mayor. De repente hay personas que tienen la idea de que la gente mayor no se les debe ni respeto ni nada, o sea, que las puedes maltratar solo porque están grandes y porque ellos no saben. O es más fácil herir los sentimientos de alguien mayor, ¿no? Son personas a las que las tienes que tener paciencia porque, pues vaya, la generación avanzó un montón y no es como que les puedes decir, oye, hazme un perfil en Facebook y sube tal foto y si a lo mejor nunca han usado una computadora en su vida se van a quedar como, explícame cómo, ¿no? Y si no le tienes la paciencia y te sientes con la posibilidad de hacerlos sentir mal y los haces sentir mal, estás tomando ventaja de que una persona mayor, o estás entendiendo en tu cabeza que a una persona mayor está bien maltratarla. Entonces, las personas mayores empiezan a perder espacios en la sociedad, empiezan a perder voz
cuando pues es en el diálogo, normalmente sale el comentario, tú no sabes porque ya eres grande o tú no sabes porque eres de otra época. Entonces, vaya, su voz empieza a carecer de importancia en algunos círculos y todo esto nos lleva a un duelo. Los duelos no solo hablan de perder a una persona en tu vida, por supuesto que eso es un duelo, porque estás trabajando una pérdida. Sin embargo, el duelo también habla de una pérdida emocional, de una ausencia de algo que tenías y ya no tienes, como pasa en relaciones violentas, ¿no? Te empiezas a perder a ti misma y te empiezas a desconocer, como pasa con la vejez. De repente te das cuenta de que ya no eres joven y de que no puedes volver a tener eso nunca más. Entonces tienes que empezar a aceptar tu nueva realidad y tienes que trabajar ese duelo. Puedes trabajar un duelo cuando dejas a tu pareja, cuando te separas de tu familia, cuando te separas de tu línea de vida. O sea, cuando entiendes, ya no soy joven, ya tengo cierta edad, y es trabajar todo lo que conlleva un duelo. Ahora, si hablamos en específico del duelo, dentro de la psicología como tal, eh, es un proceso que se produce tras la pérdida o la ausencia de alguien o un abandono. Y es diferente para cada persona. No solo morir, como yo les comentaba, ahora también los psicólogos ya abarcan trabajar duelo con respecto a la pérdida de tu pareja, incluso dejar ir a tu hijo, ¿no? O sea, el que a lo mejor si tu hijo vivía contigo y de repente se muda, es un duelo que tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque ya no depende de ti, ya se va a valer por él mismo, entonces tienes que trabajar esa pérdida. Ahora, el duelo es patológico cuando después de un tiempo tú sigues sintiendo los síntomas del duelo. Entonces, se dice que el duelo se debe trabajar dentro de los primeros 3 meses. En teoría, lo saludable sería eh, sobrevivir tu duelo en 3 meses y vaya, aceptar el proceso y seguir con tu vida. Sin embargo, pues el proceso es diferente para cada persona, pero se considera que pasando los 3 meses, si hay un síntoma que eh, se preserva más, entonces se cataloga en base a esa enfermedad. Patología es igual a enfermedad. Entonces, supongamos que de tu duelo el síntoma que más tienes presente es la depresión. Entonces ya no es duelo, ya el psicólogo empieza a trabajar una depresión profunda o el tipo de depresión que tú tengas. Me gustaría dejárselos claro porque evidentemente hay duelos que duran más y que duran menos. No, no podemos comparar a que se muera tu papá o tu mamá o a que pierdas a un hijo o una hija, a que te deje tu pareja o a que ya no te hables con tu mejor amiga, porque eso también es un duelo, ¿no? O sea, cuando de repente tienes a una persona con la que eras muy amiga y te dejas de hablar porque a lo mejor ya no coinciden sus valores de vida, porque se alejaron, se mudaron a diferentes estados, o te das cuenta de que ella ya no es la persona, ya no es una persona a la que quieres tener en tu vida y se separan, eso también es un duelo. Entonces, empezar a normalizar un poquito que podemos tener diferentes tipos de duelo. Ahora bien, en el libro pasado, en el otro club, aprendimos que la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross diseña las fases del duelo, que son las que pueden ver en pantalla: negación, enfado, negociación, miedo, depresión y aceptación. Esas son las 5 fases del duelo. Elizabeth Ross fue una psiquiatra. Entonces, los psiquiatras son médicos que tienen esta especialidad en terapia. Bueno, no todos la toman, pero tienen terapia breve para poder tratar ciertos temas, pero la idea es que ellos tienen la capacidad de medicar porque tienen el conocimiento previo de un médico, más los conocimientos psicológicos. Perdón. Entonces,
Les quiero describir cada fase, yo creo que de una manera que ustedes la puedan aplicar tanto si están viviendo una situación de violencia, como si están dentro de un círculo de la violencia, como si están aceptando la edad que tienen, porque entiendo que darte cuenta que tienes cierta edad es difícil. A mí me pasa y tengo 30 años, o sea, no es como que tenga 8,000, pero yo me doy cuenta cuando de repente me junto con personas de 20 años y digo, no tengo 20 años, porque me encantaría que esa persona de 20 años fuera más madura y me digo a mí misma, no, sí, tengo 30 y estoy súper bien con la edad que tengo. Y luego hablo con gente que tiene 40, 50 y digo, ajá, todavía no estoy ahí, estoy aprendiendo. Entonces, es ir aceptando la edad que tienes y trabajar en las cosas positivas y negativas que hay y agarrar esas áreas de oportunidad. Entonces, si bien hay 5 etapas en el duelo, no se dan todas en escalerita, o sea, no vas por la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. A veces empiezas en la 4, te vas a la 2, te vas a la 5, regresas a la 1. El duelo se vive diferente para cada persona. Entonces, déjenme explicarles cada fase en la manera en la que yo las entiendo para que ustedes las puedan entender de otra manera, porque estoy segura que han escuchado de todas estas, ya han escuchado cómo las vive la persona que está pasando por un duelo, pero a lo mejor hay que ponerle otras palabras para poderlo aplicar en otras fases de la vida. Entonces, en teoría, de acuerdo a Elizabeth Kluber, la primera etapa del duelo es la negación. Entonces, la negación son estos sentimientos de incertidumbre. Yo lo expreso más como cuando te empiezas a cuestionar, ¿esto es real? ¿De verdad esto me está pasando a mí? Em, Te das cuenta de que esto que está pasando tal vez no te está pasando a ti. Ya tratas, sí, claro, como tal lo dice la palabra, de negarlo porque para ti es irreal. Lo que estás viviendo no lo puedes creer. Realmente dices, a mí no me puede estar pasando esto. No puedo creer que estoy en este contexto y empiezas a cuestionar tu realidad. Esa es la negación. Luego pasamos al enfado o el enojo, que es donde te cuestionas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿La vida me odia? A veces le echas la culpa a alguien más. No, esto que me está pasando es culpa de esta persona. Entonces, el enfado es la expresión de este enojo que estás viviendo focalizado a algo, ¿no? Ya sea a que no crees, a que juzgas el por qué te pasa a ti. A lo mejor vienes de una serie de situaciones desafortunadas y te cuestionas en por qué me está pasando a mí, por qué la vida me sigue mandando estas cosas. Y hay una frase increíble que dice, no cometas el mismo error porque la vida te lo va a volver a mandar hasta que aprendas a resolverlo, ¿no? Entonces, muchas veces el enfado viene desde ahí de, ¿por qué me está pasando esto a mí? La tercera fase es la negociación. Entonces, aquí negociar es justamente eso, ¿no? Hacer las paces contigo misma. Entonces, es buscar estos pactos que funcionan contigo para recuperar lo que perdiste. O sea, tratas de ver los hechos y dar soluciones a estos hechos. Tú solita haces la introspección de, bueno, a veces no solita, a veces necesitas ayuda de alguien más, a veces lo aprendes a través de una película, de un libro. Hay diferentes formas de llegar a la negociación. Lo importante es que tú te des cuenta que hay algo que tienes que resolver porque estás entendiendo el problema y estás tratando de encontrar una solución. Entonces es el puente, es este pacto que creas para entender lo que te está sucediendo. Luego viene la depresión. Ahora, Elizabeth marca este como cuarto paso porque lo lineal sería así. Ya me disocié y no creo que me está pasando esto. Luego me da coraje que me está pasando esto. Luego, ok, ya entendí lo que me está pasando. Voy a tratar de hacer esto para solucionarlo. ¿Por qué viene depresión y miedo y no aceptación? Viene miedo o depresión, que es la cuarta fase,
porque entiendes lo que involucra lo que estás perdiendo. Es decir, te da normalmente en esta fase sientes, aparte de miedo y depresión, es una ira, un enojo, como una desesperanza, porque muchas veces, ya que te das cuenta de lo que perdiste, te da coraje, porque no te parece justo, porque de alguna manera sientes que lo perdido es más que lo ganado. Entonces, empiezas en esta etapa de la depresión porque ya sabes lo que perdiste, ya hiciste o sea, la solución que tú encontraste no te llevó a recuperar lo perdido, solo te llevó a entender que no se va a volver a recuperar y que ahora necesitas ver por ti, a cuidarte a ti, a tratar de salir de la situación. Y muchas veces eso te va a llevar a sentirte triste porque no siempre lo correcto es lo que te hace feliz. Entonces, por eso la cuarta fase es la depresión. Y pasamos con la quinta fase, que es la aceptación, que la aceptación para mí es más este estado de calma o comprensión total de todo lo que te sucedió. No es tu culpa, es parte de la vida misma y que puedes seguir adelante. Es decir, acabas de vivir una situación muy desafortunada y ya lograste salir de ella y sabes que tienes que seguir. Entonces, como ejemplo, me gustaría ponerles el de la película que va a salir ahora, la de Romper el Círculo. Entonces, si recordamos, la chica pues siguió estando ahí en el círculo de violencia. Entonces, la negación para la persona fue justamente el no creer que le estaba pasando esto a ella. O sea, ¿cómo mi novio perfecto, de alguna manera por decirlo, está agrediéndome? Esto no es posible, ya me pidió perdón, ya me dijo que no va a volver a pasar, que fue un hecho aislado, yo le creo, y y estás en total negación de lo que pasó. Luego llega el enfado, porque se vuelve a repetir, ¿no? A lo mejor pasas por otro círculo de la violencia ahí. Y bueno, en el caso de ella, ella sí pasó por otro círculo de la violencia y le dio coraje. Le dio coraje, ¿por qué? Porque le está pasando eso, porque lo vio que le pasó a su mamá, lo vivió con ella y lo está permitiendo, ¿no? ¿Por qué estoy permitiendo que mi pareja me golpee? ¿Por qué estoy permitiendo que mi pareja controle a dónde voy, con quién hablo, cómo me visto? Vaya, en esa situación. Luego viene la negociación, que es justamente, como yo les decía, ¿no? El pacto que creas contigo. Te das cuenta que estás viviendo una situación de violencia y te das cuenta que no te puedes quedar ahí, que tienes que irte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? El puente entre lo que te está pasando y lo que tienes que hacer es justamente tratar de encontrar una manera de salir de ahí. En el caso de la protagonista es justamente alejarse de esa persona y escapar, hacer su plan de escape funcional. Luego vendría lo que es la depresión. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que tú pierdes a la persona de la que estabas enamorada. En un principio, si bien él no era así de controlador, no era golpeador, no era muchas cosas que se volvió durante la relación, empiezas a extrañar a la persona de la que te enamoraste, porque entiendes que esa persona realmente no existe, no va a volver a tu vida, o a lo mejor fue una persona que maquilló sus actitudes contigo, ¿no? Y ahorita estamos hablando de una pareja, ¿no? De una pareja ficticia, pero esto se puede dar entre amigas, ¿no? A lo mejor tuviste una amiga que fue muy falsa, muy doble cara contigo, y ya te das cuenta que, pues, nunca quiso ser tu amiga, ¿no? La situación no estaba ahí. Entiendes lo que perdiste, entiendes que lo que hiciste te ayudó a salir de ahí, sin embargo, pues eres humano y tienes sentimientos, obviamente te va a doler y es parte de tu proceso de duelo. Y la aceptación es justamente cuando ya te sientes plenamente confiable de que, no vas a permitirte volver a pasar por esa situación porque ya aprendiste de este círculo, ya aprendiste de lo vivido. Entonces,
ya tienes herramientas que te van a ayudar a no permitirlo una segunda vez con otra persona o con la misma. Ya entendiste que lo que pasó no tiene nada que ver contigo y tiene que ver todo con la otra persona. Ya entendiste que a lo mejor hubo algunas actitudes tuyas o algunas situaciones que tú puedes mejorar para justamente, no tanto que no te vuelva a pasar, sino mejorar tu calidad de persona. Y ya entendiste que la vida sigue, que no puedes seguir aferrada a lo que sucedió. No puedes odiar a la persona de por vida. Y hay una frase que me encanta que siento que refleja un montón la parte de la aceptación en el duelo. Y dice, tú no puedes tener miedo de que la otra persona te lastime. Solo puedes confiar en que tienes las herramientas necesarias para cuando esa persona te lastime, irte. Entonces, el duelo es justamente eso, es aceptar que ya tienes las herramientas necesarias para seguir con tu vida. ¿Por qué? Porque muy probable te vuelvan a lastimar en el futuro. Muy probable vayas a volver a caer en una situación de violencia, pero ahora tienes las herramientas para detenerlo. Tienes más opciones, tienes más conocimientos, tienes un círculo más seguro, a lo mejor tu red de apoyo ya es más sólida y, y ahora tú puedes ayudar a prevenir que no le pase a otra persona. Entonces, básicamente, esas son las fases del duelo. Ahora, cuando hablamos de un duelo por pérdida, a lo mejor de un familiar o algo así, pues las fases tienden a ser un poco más cambiantes, puedes volver y regresar, pero cuando vamos más encaminados como a este tipo de situaciones de violencia, eh, es, es un poquito más normal que vaya lineal, que sea del 1 al 5 en vez de escalonado, pero vaya, depende enteramente de la persona. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto al duelo y sus fases? Va, que va. Les voy a dejar de compartir la presentación porque básicamente ya acabamos el tema. Pero de todo lo que vimos hoy, ¿tienen algo que se llevan? ¿Les gustaría ahondar en algún tema o tener alguna duda, compartir algo? A ver, Anita. Bueno, yo en el caso de lo que dijiste del cuidado, de que debemos de cuidarnos, ustedes más que nada ahorita están jóvenes, sí, cuídense, empiécense a cuidar, porque conforme vamos avanzando en la edad, se nos van acabando ciertas cosas, ¿no? Ciertos privilegios en nuestro cuerpo, se empieza a resecar, empezamos además de que socialmente, a nosotras las mujeres nos envejecen desde los 40 años laboralmente, ¿no? Prácticamente ya a los 40 años ya somos viejas para las empresas, para trabajar. Entonces, pero sí el cuidado desde joven ayuda muchísimo, porque ya pasando, yo ya tengo 55 años y sí, ya la resequedad en la piel ya afecta. Y ya esto no, ya estamos en la edad de, esto no me pasaba a mí, así que mejor cuídense y cuídense mucho. Es su tarea. Tienen que ir anotando qué es lo que van a empezar a hacer por ustedes. Sí, no lo hagan por nadie más. La verdad es que esta recomendación es no tanto por lo que vayan a ganar después, sino para mejorar su calidad de vida ahorita, porque no quiero que lo vean como una tarea a cumplir, porque yo sé que puede ser, si no eres una persona de rutinas y de repente alguien llega y les dice, lávate la cara todos los días, en la mañana y en la noche, va a haber un día que te va a dar flojera. Entonces, no se obliguen a hacer cosas que no les gustan. Traten de encontrar qué es lo que funciona en sus vidas, en sus rutinas, en las personas que son. Por eso es muy importante la tarea que les dejé, la previa y la que les dejo hoy. Conózcanse, quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, para que así ustedes puedan identificar qué es lo que pueden ahora implementar en sus vidas, ¿no? ¿Qué cambio? A lo mejor dices, me gusta un montón tomar refresco y no lo voy a dejar, no voy a tomar agua porque no quiero. Pues no lo hagas, pero al menos hazte el propósito de un vasito de agua, que es algo que tú puedes manejar.
Entonces empieza a hacer estos pequeñitos cambios que a lo mejor en un futuro vas a dejar de tomar refresco y vas a empezar a tomar más agua, ¿no? Es un ejemplo bien vago, pero lo importante es que ustedes identifiquen qué es lo que les gusta para que así los tips que van a encontrar, porque yo estoy segura que ustedes se metan a Google y ponen tips para cuidar mi salud física y emocional, les va a salir un montón y hay un montón de opciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la idea de meditar. No tienen una idea de lo mucho que la idea me gusta, pero si yo me siento y pongo música para meditar y me quedo ahí sentada escuchando, mi cabeza se va a mil lados y ya en vez de escuchar la música de la meditación mi mente empieza tanta, 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 tan, o me pone otra canción en la cabeza y ya no medité porque mi cerebro pensó otra cosa. Entonces, yo encontré las meditaciones guiadas. Es una persona que durante todo el video te está hablando, así tú puedes seguir los pasos, ¿no? Entonces, a mí me funciona así, no lo hago todos los días, es un propósito que a lo mejor en 2, 3, 4 años me va a gustar hacer todos los días, pero pues es un propósito, que es diferente a empezar a hacer un hábito. Entonces, identifiquen qué es lo que a ustedes les funciona, qué es lo que a ustedes les gusta, para que empiecen a implementar esos hábitos. Se tiene la idea de que un hábito se hace en 30 días, o sea, en un mes, si lo hacen continuamente durante ese mes. Entonces, procuren encontrar algo que ustedes sepan que pueden hacer todos los días sin que les pese o vayan explorando, ¿no? Carlita, Cintia, ¿les gustaría compartir algo? Creo que por ahora no. Yo creo que por ahora no, o sea, sí me deja mucho que pensar más la tarea, Sí. porque sobre todo, pues, como vas cambiando, siento que, o sea, sí puedes decir que en un momento, pues, ya a veces ya no reconoces algunas partes de lo que solías, que te solía gustar, lo que solías hacer, ¿no? Entonces sí es una tarea muy interesante. Sí, se las voy a subir al Classroom para que también, como que tengan más visible qué es lo que tienen que hacer. Todavía tenemos tiempo. Voy a apagar rapidísimo, la grabación, porque les voy a comentar otra cosa. Ya la voy a detener.